puesto para Cecilia Blume, nuestra primera invitada. ¿Cómo estás, Cecilia? Abogada, especialista en políticas públicas. ¿Cómo estás? Muy bien, Renato. Hace tiempo que no te veía. Hace tiempo que no nos veíamos, ¿cierto? Gusto verte acá y después de dos magníficos libros. Además. Muchas gracias. He leído el primero, el segundo todavía, pero me han dicho que está buenazo. Muchas gracias por eso. ¿Cómo viste hoy la juramentación? ¿Sientes que este es el gabinete que se esperaba, que es el que mejor va a poder capear el momento? Porque, digamos, es una situación de emergencia, no es un gabinete cualquiera. A ver, es una pregunta complicada. A veces uno ve gabinetes que piensa que van a ser buenísimos y que al final gabinetes de lujo. Y que al final no resultan tan buenos, y puedes ver un gabinete como este donde hay gente muy buena, otra gente que básicamente, al menos yo no la conozco y es poco conocida, pero no por eso no van a ser buenos. O sea, lo único que creo que tenemos que pensar, o sea, yo creo que ya como país, y esto es una cosa que ya la gente de la calle está un poco cansada, ¿no? O sea, tenemos que salir adelante, trabajar, dejar los pleitos de lado, dejar toda esta mala nota, pues, que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? Y confiar un poco, ¿no? Porque hoy día yo escuchaba el comentario contradictorio de, por un lado, pero no hay nadie conocido en este gabinete. Y por otro lado, el comentario de hace unos días de que se vayan todos. Entonces, pero además ¿en qué quedamos? Tampoco es así. Tienes a un Néstor Popolicio que ha sido 2 veces vicecanciller, con lo cual ha sido 2 veces jefe del servicio diplomático, porque en el Perú el jefe del servicio diplomático no es el ministro, es el vicecanciller. Entonces el señor ha sido 2 veces jefe del servicio diplomático. Tienes una viceministra de... la señora Ana María Mendieta ha sido 3 veces viceministra, con la ministra de la Borra, Guaita y Omonte, la ministra de la Mujer, 3 veces viceministra. Tienes 5 ministros que han sido viceministros. Y esa no es una debilidad, ¿no? Porque también era un comentario que a lo largo del día se ha querido pasar por crítica, ¿no? Yo que hay demasiado viceministro o a ver, y hay directores generales, y es muy gracioso porque hay 2... privados, por decirlo de alguna manera, como son Daniel Córdoba y Francisco Bismuth, que los dos han trabajado en la misma empresa minera. Entonces van a decir, ¡ay, qué horror! No, yo realmente creo que el hecho de que tú tengas viceministros, directores generales, gente que ha trabajado en el Estado, que vuelve al Estado, te hace ganar tiempo. Por ejemplo, David Tuesta, en Economía, que nunca trabajaba en el Estado. Yo sé que es un profesional de primer nivel, es una persona que viene de la CAF, del BBV, con todos los pergaminos, es economista de la Católica, tiene un doctorado en economía, pero realmente nunca se ha sentado en un ministerio. No sentarte en un ministerio es no entender ni siquiera lo que te dicen, las cosas que te dicen, porque hay desde... Pásame la pecosa, el pecoser, estás mirando al techo, ¿no? O sea, ¿qué me estás hablando, no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero estoy segura que este señor Tuesta lo va a hacer muy bien. Yo no lo conozco, pero me han hablado extraordinario de él. Es una persona que tiene muchísima experiencia, viene además contratado por Lucho Carranza en la CAF hace poco, porque después de nuestra alma mater, y estoy segura que lo va a hacer bien, pero sí me preocupa que tenga el tiempo de adaptación. Ahora bien, estoy segura que... Porque además es un gabinete que no tiene tiempo, ¿no? Al que no se le pueden esperar 100 días. No tiene tiempo por varias razones. No tiene tiempo porque los peruanos del norte no pueden seguir esperando la reconstrucción. Y yo en el tema de la reconstrucción tengo una idea, pero bien complicada, que es que yo siempre he visto reconstrucciones hechas, bien hechas y rápido, me van a decir que soy una loca, por los militares. ¿Por los militares? Por los militares. Yo las reconstrucciones que he visto, yo he vivido 2 y 3 experiencias complicadas y feas en Ica, donde yo vivía de inundaciones gigantescas, donde el ejército era el que entraba, ¿no? Y era el que te arreglaba las cosas. Y yo creo que acá un poco desde antes, no solamente en este gobierno, sino desde el gobierno de García, que trató de hacer con Piscola, con lo del señor Fabre, toda la reconstrucción. Y que fue una gran frustración también, ¿no? Fue pues una frustración, y después yo recuerdo claramente, te acordaste tú también, Hernán Garrido-Leca, que era ministro, y entraba y también seguía frustrado. Y ahora, donde hemos visto todos a un Fernando Zavala dirigiendo el gabinete, que estaba sentado en el COAR, creo que se llamaba, que era el centro de operaciones, y iban todas las noches y todas las noches reportaban desde ahí, y era como ver una película. Pero las cosas, pero la vida pues te come. A ver, Cecilia, antes de hablar de eso, porque sí me interesa que nos des una pista de cuáles deberían ser las prioridades en la agenda del gobierno, ahora que ya tenemos gabinete. Pero antes, una de las cosas que a mí me preocupa es, porque la experiencia nos dice que sí, los técnicos están bien, si tienen experiencia en gestión pública, mejor todavía. Pero ¿dónde están los interlocutores políticos que este gobierno va a necesitar para dialogar con el Congreso, para defender sus posturas? ¿Solamente los hombros de César Villanueva alcanzarán para poder manejar ese margen político que siempre es bueno, que yo creo difícil? que ahí estamos equivocados. Yo creo que
todo el gabinete son políticos. Que ellos te digan que son técnicos, ese es su problema. Pero ¿qué cosa es un político? Un político es aquel que gobierna el país. Esa es la definición de política. Entonces, las personas del gabinete te digan yo soy técnico, se equivocaron, ya no son técnicos. Pero digamos, ahora son políticos. Pero tú sabes a lo que me refiero, en el sentido de que en el Perú, por ejemplo, ¿no? Un político es quien tiene capacidad de reacción ante una determinada coyuntura y que puede responder sin dar tanta maroma y marcar una postura, ¿no? Y con cierta personalidad. Eso faltó un poco en el gobierno anterior del presidente Kuczynski. Yo te voy a decir una cosa. César Villanueva, obviamente. Yo creo que una persona que podría dar respuestas es Popolicio, ya como canciller. Y yo estaría pensando también en un Daniel Córdoba. Daniel Córdoba es una persona que se ha candidateado, creo que hasta presidente de la República. En algún momento, ¿te acuerdas que salía en El Comercio una figura muy grande? Creo que era con Lourdes Flores. Tiene aspiraciones políticas. Bueno, digamos. entonces yo creo que Daniel podría ser un interlocutor político también. Ahora bien, ¿con quién es que tú tienes que ser un interlocutor político? Tú tienes que ser un interlocutor político con el Congreso, obviamente, pero por favor, ya es hora que comuniquen bien a los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que tenemos que saber. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de ahorita. Tenemos como una especie de pequeño escándalo sobre estos lotes petroleros que supuestamente se han firmado el día antes que salga el doctor Kuczynski de la presidencia. Y es mentira, nadie ha firmado nada, pero se sigue diciendo y se crea la verdad. Y es esta famosa posverdad de la cual hablamos en las redes. Y que te puede dicen, perfectamente los han firmado y es un escándalo. Y tú dices, no han firmado nada, ¿no? Ahora, alguien podría pensar que también un actor político es Salvador Heresi, ¿no? Pero Salvador Heresi está ahora a cargo de un ministerio que es muy sensible. O sea, a ver, el Ministerio de Justicia es un ministerio como que un poquito dejado de lado, ¿ya? Para que nosotros los abogados, y dicho sea paso, hoy día es el Día del Abogado, entonces vamos a felicitarnos todos y felicitar a Salvador. Pero es un ministerio un poquito gris, ¿ya? Pero en este momento es un ministerio bien importante. Exactamente. Tienes el tema de la Corte, el tema de Fujimori, perdón. Por todo lo otro también. Odebrecht. Exactamente. Odebrecht, Quirós, Andrade, OAE, se vienen todos. Exacto. Si hasta ahora ha sido complicado con el 003, ahora tenemos la sustitución, la ley que sustituye el 003, que tienes que reglamentarla. Y no solamente reglamentarla, porque eso es lo de menos, como bien lo declaró Claudia Cooper, que dicho sepas es una pena que se haya ido, pero bueno, se fueron todos, porque Claudia creo que estaba haciendo un muy buen papel. Pero ella declaró en una entrevista del Comercio, acá comienzan mis problemas. Porque no solamente es una norma, tú la norma tienes que ejecutarla. Y la norma es como una persona, que tienes que ver si en la realidad puede performar. ¿Y te parece que Heresi tiene la personalidad suficiente como para estar al frente de un sector que, como tú dices, es en general sensible, pero que en estas circunstancias es particularmente delicado? Bueno, tendrá que sacar la personalidad. ¿Qué personalidad tiene Salvador? Tendrá que sacar las herramientas de donde las tenga. Estoy seguro que muchos de los ministros se deberían o deben quedarse con la gente que está ahí, que es la gente que sabe, los funcionarios públicos que han estado viendo estos temas. Y eso es lo lógico que tienes que hacer, porque realmente tú te subes a un caballo, como dices tú, un caballo que está además a la mitad del río, ¿ya? Porque ya pasó un año y medio de gobierno. No hay luna de miel, ¿no? No solamente no hay luna de miel, acá tú tienes dos problemas serios. Tienes el problema de la reconstrucción, uno, y el segundo, tienes el problema de qué voy a hacer con Odebrecht. Bueno, eso era lo que te quería preguntar. ¿Cuál debería ser la prioridad en la agenda del gobierno? Porque se habla de reconstrucción en el norte, efectivamente, lucha contra la corrupción, no descuidar los temas Odebrecht, Lavallato, pero también se habla de reactivar la economía, también se habla de la reconciliación nacional, también se habla del bicentenario. Finalmente, si tenemos 5, 6, 7, 8 prioridades, no tenemos ninguna. Muertos, no tenemos ninguna. Mira, yo, y esa era mi opinión, y lo he escrito varias veces, ¿no? Los presidentes deberían tener 3 cosas que hacer durante el año. 3, no más. Con que nos hagan 3 ya estamos al otro lado. Entonces, que digas, este año me ocupo del norte y termino a diciembre habiendo reconstruido todo lo que se destruyó, que la gente tenga agua, que la gente tenga vivienda, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué tengo que hacer? La infraestructura no se puede parar. Y eso se llama Odebrecht. Se llama todo el tema de la corrupción. Lo que yo creo que hay que hacer es, el tema de la corrupción, primero tiene que atacarse frontalmente. No se puede dejar ni por un minuto, pero eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Obviamente el problema de los últimos 6 meses es que se ha politizado demasiado el asunto. Y llevamos medio año sin hablar de las problemáticas del país. Pero no solamente eso, llevamos medio año que a los niños, en Iquitos, sigue habiendo tráfico de niños, tráfico de menores, siguen violando a todos los niñitos todos los días. Los chicos se mueren, tienen anemia, se mueren en la sierra porque tienen enfermedades estomacales y en la selva. Y nosotros seguimos peleándonos. Y a mí no me importa que
todo lo que se tenga que corregir con la corrupción y sancionar severamente tiene que ser hecho, pero tiene que ser hecho en esta parte como un compartimiento estanco. Eso no puede ensuciar todo. Yo lo dije en una entrevista del Comercio y me sacaron el alma y me dijeron de todo, me dijeron que era una loca, porque yo dije, vamos a paralizar el país. Y lo que ha pasado, y mira, nosotros acá nos sentamos frescamente ahora en la noche y decimos, sí, qué barbaridad, derecho a ese, Camargo, Andrade, lo que tú quieras. ¿Qué pasa con los proveedores de esas empresas? ¿Qué pasa con toda esa gente que ha quebrado? ¿Qué pasa con todos esos padres de familia que compraron, no sé, la infraestructura para hacer pan en cualquier sitio donde Odebrecht hacía una carretera y por lo tanto tenía gente que comía? O sea, todo ese empresario o emprendedor pequeño, o sea, ¿quién les está respondiendo? ¿Tú dirías entonces que el gobierno debería enfocarse primero en la reconstrucción este año, ¿no? Seguramente la cumbre de Lima también dejará algunos... A ver, la cumbre pasa ahorita, la cumbre ya llega pero digo, y se va. Impondrá algunos temas en la agenda Sí, pero va a ser menor, una semana, ¿no? Plazo, Yo creo que nosotros tenemos reconstrucción en el norte y no paralizar la economía, y no la paralizas con la parte de la infraestructura. Para eso tienes que ser bien claro, tienes que poder aplicar la famosa ley, que no es el número, que es la que sustituye al 003, y tiene que tener un reglamento que la haga vivir, no que la entorpezca. ¿Hacen mal los gobiernos regionales en esperar de este gobierno una suerte de cruzada descentralista? Porque se ha mencionado en más de una ocasión que por el perfil de Vizcarra y por el perfil de Villanueva, uno de Moquegua, el otro de Tarapoto, ya las regiones se van a ver favorecidas con proyectos. Y no sé si este es un gobierno como para eso, ¿no? Pensando en que... Bueno, tienes a un Roger Valencia que es cusqueño y que ha sido presidente de la Cámara del Cusco, y tienes un montón de provincianos. Yo te diría una cosa, yo te diría que en Lima vive un tercio de la población peruana. O sea, tú no puedes cerrar los ojos y decir, yo voy a gobernar para las regiones, que no creo que es tampoco lo que pretende hacer Vizcarra. Acuérdate que uno de los voceados hasta el final, porque además yo me río porque han habido tal cantidad de listas de ministros, ¿no? Que fue muy gracioso. Uno de los voceados era el presidente regional de Piura, Reinaldo Gilbert, y Yamil Osorio era otra voceada. Eran como que todos los presidentes regionales era la oportunidad del presidente regional. No, yo creo que tenemos, primero yo creo, y te vas a reír, pero que Dios es peruano. Y hasta creo que un partidito vamos a poder ganar. Mira, hasta antes de la clasificación a Rusia te hubiese discutido esa afirmación. No, pero es hoy peruano, sí creo que es peruano. Y hasta un partidito vamos a ganar, acuérdate de mí. Y todo, ojalá algún panini y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que este gabinete tiene muchas posibilidades de hacer las cosas bien. Lo que tenemos que hacer, el resto, todos los que estamos acá y todos los que me están escuchando, es ser optimistas, ser positivos, pero el gabinete tiene que informar, tiene que hablar, tiene que acercarse a la gente. Tú también eras optimista y positiva con el gabinete Kuczynski. Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Uy, mira, no me vas a hablar, pero son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Las lecciones que tú has sacado, digamos, porque tú eres una persona cercana a Pedro Pablo Kuczynski. No sé si has necesariamente trabajado directamente con él, pero eras por lo menos, para quienes escuchábamos los rumores, una de las asesoras o de los... No, yo era su jefe de gabinete, jefe de gabinete. Bueno, no ahora, ¿no? No, con Toledo. En la época del presidente Toledo, yo fui su jefe de gabinete en las 3 oportunidades que él fue ministro. ¿Cuáles son las lecciones para ti, Cecilia? Pienso en que tú has trabajado con Toledo, hoy está fugado, se está buscando su extradición. Yo he trabajado desde con Fujimori. Exacto, ya bueno. Con Fujimori, que acaba de recibir el indulto, con Kuczynski, que acaba de renunciar. ¿Qué lecciones sacas tú, personales y a nivel gestión? Mira, hoy día hablaba con una amiga mía y le decía, ¿qué hago? ¿Tengo que salir y defenderme, hacer un speech de lo que está pasando? ¿O simplemente dejo que la gente cree en mí, la gente que me conoce, ¿no? Entonces ella me dijo, no, tú tienes que decir una vez lo que tú piensas, y creo que lo voy a hacer ahora. ¿Qué es lo que piensas? Lo que yo pienso realmente es que en el caso del gobierno del presidente Toledo, con el ministro Kuczynski, a la cual yo fui jefe de gabinete, yo jamás vi nada que tuviera que ver con favorecer a una empresa, menos a Odebrecht. Eso se lo puedes preguntar además a Lucho Carranza, viceministro, a Fernando Zavala, viceministro, a Richard Webb, que fue presidente del Banco Central y que estuvo sentado en todas las reuniones, a gente como Aurelio Loré de Mola, que fue presidente de COFI. A toda esa gente se lo puedes preguntar y todos te van a decir lo mismo que yo. ¿Te dolió que te llamaran a la Comisión Lavallato en calidad de testigo? No, yo estoy en calidad de investigada. ¿En calidad de investigada, perdón? Primero fui en calidad de testigo 11 horas y media. No me dolió que me llamaran porque yo soy bien estudiosa, entonces hice todo un papel, leí,
soy incapaz de mentir, entonces cuando me preguntaban algo yo decía, no les voy a decir porque no me acuerdo, entonces dijeron que yo no estaba colaborando, me tuvieron 11 horas y media y luego me pasaron a la calidad de investigada sin decirme por qué. Pero realmente yo pienso que calidad investigada quiere decir que te han levantado los secretos, comunicaciones bancarias, reserva tributaria, yo no tengo ningún problema. Es una suerte de allanamiento, digamos, también, ¿no? Feliz, o sea, yo perfecto que me lo hagan, pero realmente creo que las cosas tienen que tener un sentido. Y yo con la congresista Bartra nunca he tenido ningún problema en la comisión, creo que fue súper respetuosa, pero eso sí, pues 11 horas y media, yo he sido la que más han tenido, mucho más que Jorge Barata, ¿no? Y bueno... Ahora, yo te preguntaba por las lecciones personales. ¿Qué cosas no volverías a hacer, por ejemplo? ¿Sientes que te has involucrado demasiado en...? Es bien complicado porque yo nunca vi ninguna incorrección. Entonces, que tú me digas, ¿qué no vuelvas a hacer? Es bien complicado decirlo, ¿no? Porque la realidad te demuestra que aunque tú no viste incorrecciones, las incorrecciones se produjeron. Bueno, hasta ahora, y eso hay que probarlo todo, obviamente, parecería que sí. Pero las incorrecciones hay que probarlas, ¿no? Y eso es algo bien importante. ¿Tú crees en la inocencia de Kuczynski? Yo no he conversado con él sobre estos temas, o sea que realmente no los conozco. Lo que yo vi, yo jamás vi a Kuczynski favoreciendo a nadie. Es más, Kuczynski odiaba a Odebrecht. Eso lo ha declarado Marcelo Odebrecht, que era su piedra en el zapato. Realmente qué pasó después no tengo la menor idea, pero definitivamente, y puedes hablar con toda la gente que trabajó en ese momento, nosotros jamás, además éramos un montón de gente, ¿no? ¿Cuál sería una lección? Complicado, ¿no? Las lecciones son que ser servidor público es bien complicado, porque tú puedes tener la mejor intención y hay cosas que tú no manejas, cosas que nunca te enteras. Y a veces las mujeres somos un poco pues más mongas, ¿no? Yo recuerdo que ¿Por qué lo dices? Porque yo siempre decía, por ejemplo, nosotros las mujeres normalmente nadie te ofrece coima ni nada porque eres mujer, pues, ¿no? Entonces hay esta cuestión que las mujeres somos más sanas. Yo recuerdo que una vez me llegó una caja así de regalo y dije, horror coima. Y me acuerdo clarito que eran unas latas de atún sin etiqueta que fueron sorteadas el día de Navidad en el ministerio, ¿no? Pero realmente tú dices, oye, ¿qué no volverías a hacer? Yo creo que volvería a hacer lo mismo y es bien complicada la pregunta. Yo más bien pensaba ahora que venías, ¿no? Decía, bueno, una de las cosas que le quiero preguntar a Cecilia es si ya no está curada del espanto de todo lo que ha ocurrido y si de ser convocada nuevamente, yo imagino que no iría a trabajar otra vez al Estado, ¿no? Mira, o por lo menos no a esos niveles. Con mis amigas que hemos trabajado en el sector público y nos seguimos viendo, todo el día decimos... ¿Qué es lo que tenemos que decir? Nunca más el Estado, porque además a todas nos llegan notificaciones, nos llaman, nos citan acá, allá a la Fiscalía. Yo he estado en la Fiscalía varias horas con Hamilton Castro también. Pero no lo podrías descartar, ¿no? Nunca, porque es como tu pasión. Entonces es bien complicado. Justamente ahora estoy tratando de ver si me voy a hacer una maestría de políticas públicas. ¿Por qué? Porque me interesa. Ahora, yo personalmente, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy formando un grupo de chicos jóvenes que tienen desde 21 a 30 y tantos años, a 30 y pocos años, que les interesa el quehacer público. ¿No sientes, por ejemplo, que una de las lecciones, quizás estoy pensando sobre todo en los temas complicados para Kuczynski respecto de sus empresas, que la figura del lobby tendría que repensarse, que comunicarse mejor, que hay demasiada falta de transparencia con eso? Eso es bien importante. ¿Te acuerdas que, bueno, tú no vivías acá, pero una de las primeras cosas que hizo el presidente Kuczynski fue crear esta comisión de transparencia, no me acuerdo cómo se llamaba, y yo pedí la primera cita. Y fui y me senté con ellos y les dije, ustedes lo primero que tienen que agarrar es la ley del lobby. Y tienen que reglamentarla, y tienen que hacerla bien hecha, y tienen que hacerla practicable. Y me dijeron que sí. Por supuesto se sacó en la delegación de facultades y nunca se ha reglamentado. Entonces no entró en vigencia. Porque así decía la norma, que la ley que no entraba en vigencia si es que no se reglamentaba. Entonces, claro, a ti te dicen lobista y es como que si te dijera más o menos narcotraficante, ¿no? Una cosa así. En el imaginario popular, hoy un lobista es necesariamente un alguien que está metido en tráfico de intereses, ¿no? Sí, pero cuando es absolutamente al revés. O sea, yo el otro día me reía, no sé si han visto ustedes el comercial de la leche y que salen los ganaderos y salen los lecheros, ¿no? Los pequeños ganaderos y los lecheros. ¿Qué están haciendo los dos lobby? Están pagando sus campañas en la televisión para hacer lobby. Pero la palabra yo creo que ya está... Pero entonces, ¿qué le quieres decir? ¿Gestión de intereses? Porque en el mundo entero se llama lobby. Es como que tú digas, ¿y por qué hemos decidido? ¿Y por qué el Perú sí contrata lobby? ¿Y por qué contratamos gente que hace lobby por el Perú para que, por ejemplo, la palta peruana pueda ser
puede entrar a Estados Unidos y ser comercializada y vendida en Estados Unidos? ¿O por qué contratamos gente en la China para que la uva que se produce en Ica entre a la China y se pueda vender? No quiero que el tiempo me traicione porque ya nos queda poquito. En un artículo reciente tú decías que tenemos que efectivamente combatir la corrupción, pero sin desatender los grandes temas de corrupción que se ventilan todos los días en los medios, no desentendernos de nuestras propias corrupciones, ¿no? Exacto, La corrupción a menor escala. De la chiquita, ¿no? que es la que nos hace un país corrupto. Por ejemplo, hoy vemos que la Comisión de Ética lanza dos mensajes contradictorios. Por un lado, sí, deciden investigar a los congresistas implicados en los videos de Moisés Mamani, pero por otro lado archivan el caso de esta congresista que falseó información de su hoja de vida. Entonces, con esos mensajes contradictorios, ¿qué hacemos los ciudadanos? Pero yo te digo una corrupción más chiquita. Ayer, yo veía hoy día en el periódico, ayer, que ha sido el regreso de Semana Santa de la playa, había una ambulancia atrás de una camioneta que nunca llegó. Porque esa camioneta estaba en la berma, justamente donde tienen que pasar las ambulancias. Entonces, si tú y que es un carril permanentemente utilizado, Pepe el Vivo, pues entonces la ambulancia no pasa, entonces la gente, el enfermo, se muere. O no llega a tiempo. Y cuando yo decía, pues en ese artículo, esa columnita decía que cuando nos para un policía somos más rápidos sacando la billetera que sacando el brevete, ¿no? O sea, porque lo primero que se nos viene a la mente es hay que coimear. Y cuando compramos películas piratas, ¿no? Y cuando compramos libros en edición pirata también. Entonces somos personas con una mentalidad corrupta, somos un país con una mentalidad corrupta. Pero es gracioso porque tú sales del Perú y te comportas como suizo, ¿no? Te vas a cualquier país. Y criticas además la corrupción. Claro, te vas a cualquier país y te comportas como suizo. Y no es que te vayas a Estados Unidos donde los gringos tienen otra mentalidad, no, te vas a Colombia, Chile y eres un suizo más. Bueno, yo creo que nos quedamos con esa idea tuya, Cecilia. Te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Renato. Y espero que todos compartamos un poco tu optimismo y tu entusiasmo con este gabinete. Y estoy segura que vienen mejores tiempos. Un aplauso, por favor, para Cecilia Blume. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí Nada está dicho con Natalia Salas para hablar un poco de teatro y de la obra que está haciendo Yapán. Volvemos.